Hola, ¿cómo Buenas, ¿cómo estás? le va, Raúl? Bien, Muy ¿cómo bien, le va a querido. usted? Muy bien, querido Rab Natan. Muy bien, Baruch Hashem. Bueno, nos ponemos muy contentos de estar con usted. Y bueno, vamos a estudiar. Eh, eh, la pregunta de hoy. La pregunta de hoy tiene que ver con la actualidad en la tierra de Israel, ¿no? Aquí en Israel. ¿Y qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia de Israel? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Y cuáles son los conflictos principales? ¿Está bien? Eso para empezar. Ok, bueno, es una pregunta, como vos decís, muy actual, que algo que está ocurriendo en Israel ahora. No es la Corte Suprema de Justicia específicamente, es el nuevo gobierno que ha entrado a Israel. Hay un gobierno de coalición con, digamos, el partido de Netanyahu, que es el Likud, y otros partidos religiosos, el Partido Sionista Religioso, Shas, que es el Partido Sefaradí, y Yadut Torah, que es Agudat Israel, que es el partido, digamos, Haridí Ashkenazi. Y todo eso es una coalición de 64 miembros de la Knesset que hace mucho que no están, digamos, juntos en una situación homogénea en el cual, digamos, está representada la parte más tradicional y más de derecha y más bien religiosa y más bien sefaradí de Israel. Eh, y bueno, yo creo que el conflicto, digamos, empieza por ahí. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo, después de, digamos, creo que casi 3 décadas, el gobierno de Israel actual, como había prometido antes de las elecciones, va a hacer o va a plantear una reforma importante para la Corte Suprema de Justicia de Israel, que se llama también Bagatz, Bet Din Hagaboa Letzedek. Eh, para entender lo que es o lo que quiere o lo que plantea la reforma, hay que entender cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de Israel, que es un poco, bueno, no un poco, es bastante atípica a todas las otras Cortes Supremas que existen en otros países democráticos del mundo, ¿no? Digamos que hay un poder legislativo y ejecutivo, pero digamos, hablemos del poder legislativo, que es la Knesset. La Knesset tiene derecho a hacer sus propias reglas, sus propias leyes. Y en Israel hay un problema más que me gustaría aclararlo. No existe, irónicamente, no existe una constitución de Israel. O sea, nuestra constitución tendría que ser la Torá. Pero la verdad es que los primeros pioneros que, que en cierta manera llegaron a Israel, de Europa, etcétera, llegaron con, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, con muy poco judaísmo, muy poca tradición, muy poca observancia religiosa. Entonces, ni se les ocurrió que la Torá podría ser la constitución del pueblo judío. Llegaban con ideas, muchos de ellos estalinistas, comunistas, socialistas, y, y en cierta manera también, yo no quiero decir antirreligiosas, pero digamos prejuiciosas hacia todo lo que sea religión. Esto es un hecho, no creo que haya mucho para discutir. Entonces, lo único bueno es que no hicieron, no dijeron queremos hacer una nueva constitución que reemplace a la Torah, pero eh, la, la, la Jucá de Israel o digamos, la ley de la tierra, se trata de lo que se llama Hok Yesod, leyes básicas, que la Knesset es la que tiene la potestad, la autoridad de legislar. O sea, son leyes que se van eh, adoptando por mayoría, como en cualquier país democrático. Ahora bien, en, digamos en Estados Unidos, en Argentina, en otros países del mundo, donde hay una constitución, lo que la Suprema Corte de Justicia hace es que si entiende que una ley eh, que hace el Parlamento, el Congreso,
está contradiciendo a la Constitución, o cuando no está claro si contradice una Constitución, la Suprema Corte de Justicia es la que tiene la autoridad para determinar si eso es constitucional o no es constitucional. Es una Corte Suprema de Justicia normal, ¿ok? Sí. Ahora, en Israel no hay constitución, por lo tanto la Suprema Corte de Justicia no tiene a su cargo el interpretar las leyes. Y hasta ahora, hasta el año 1992, 94, cuando surge la gran revolución de Aarón Barak, que ahora la voy a explicar, hasta ese entonces había como si es un balance de poderes entre el legislativo y el poder legislativo y el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero a partir de una, bueno, uno dice maniobra o lo que sea, un cierto proceso que ocurrió en la crisis de 1994, la Corte Suprema de Justicia se arrogó un poder extraordinario que no tiene en ningún otro lugar del mundo democrático. Por eso esta mantra de que, oh, va a ser el final de la democracia, es exactamente al revés. ¿Y a qué me refiero con que se arrogó una autoridad extrema? Que de hecho, desde el punto de vista práctico, la Corte Suprema de Justicia puede anular prácticamente cualquier ley que establezca la Knesset. O sea, la Knesset, el poder legislativo, está representando a la mayoría del pueblo, ¿verdad? Las, Claro. las leyes se van definiendo por mayoría de votos. Pero aunque eso se da, la Corte Suprema tiene derecho a decir, no, esta ley incluso puede decir, no me parece razonable, y la anula. Como digo, esto no tiene paralelo en el mundo entero y le da a la Corte Suprema, de hecho, la última palabra. Es como que Un poder el absoluto. poder absoluto, es como que Israel en esta situación no es una democracia, sino que es una tiranía judicial. ¿Ok? Ahora, para hacer las cosas más complicadas, porque bueno, la Corte Suprema de Justicia representa al pueblo en cierta manera. El segundo punto, aparte de que tiene este poder inmenso que no existe en otro lugar, entendámonos, dejemos la parte religiosa o la parte toraní por un segundo, ¿no? Dejemos la parte. Al margen de eso, al punto de vista democrático, en todos los lugares del mundo, la Corte Suprema es elegida a través del Congreso, que son los representantes del pueblo, ¿no? De la Knesset. En este caso no, en el caso de Israel no. Es un caso también, segunda anomalía, único en el mundo, donde los jueces participan en la votación de los próximos jueces. ¿Quién puede ser juez? En la designación de próximos jueces. No solo que participan, sino que también tienen el veto, el poder de vetar a cualquier candidato a que sea juez. Y esto ha derivado en una tremenda corrupción que tiene que ver con dos cosas. Primero, con que no hay una representación significativa, real, realista de lo que es la ciudadanía israelí hoy en día. Tenés ahí 15 jueces que está en la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay un sefaradí, creo que es así, una persona religiosa y una persona árabe. Es decir, y que han sido aceptados así como una concesión. La mayor parte, los 11 o 12 principales, que son la mayoría que puede decidir, son Ashkenazi, pero no digo Ashkenazi de punto de vista, para mí Ashkenazi es una cosa que tiene que desaparecer, Ashkenazi, sefaradí, ¿verdad? Pero acá hay algo que es casi, desde el punto de vista de eso, es étnico. Tiene que haber una representación sefaradí un poco más equilibrada, porque así está
determinado el compuesto del pueblo de Israel hoy en día. O sea, hay por lo menos un 50% de sefaradí en Israel. En la Corte Suprema no hay, no llega ni al 10%. Eso está muy mal porque no hay representación. Pero lo peor no es la representación étnica, eso la verdad que no es importante y la aspiración que yo tengo por lo menos es que seamos un solo pueblo y sin divisiones. Pero acá hay como una selección étnica bastante marcada y especialmente lo que más molesta es la selección ideológica. Es decir, prácticamente la mayoría, 11, 12, de acuerdo a que le preguntes, o 13 de los jueces son todos de una ideología secular. Una ideología secular, pero en Israel lamentablemente no existe eh, el judío eh, no religioso. Me voy a explicar. Lamentablemente existe los judíos religiosos, tradicionalistas y antirreligiosos. Entonces, estar en esa postura, una postura secular de izquierda muy liberal. Entonces, claro, la Corte Suprema tiene, es la autoridad máxima, está por encima de la Knesset, no representa al pueblo étnicamente, no representa al pueblo ideológicamente, y como todo poder sin control trae la corrupción, hay una tremenda condición de nepotismo. Es algo de lo cual nadie habla, nadie quiere hablar, no lo estoy inventando yo. Digamos, el nepotismo es uno de los actos de corrupción más verificables porque los nombres están ahí. Entonces, si vos te fijas, por ejemplo, dónde están todos los hijos familiares de la gente del Supremo Corte de Justicia, se va a dar cuenta que se eligen a sí mismos, se clonan en cuanto a lo étnico y a lo ideológico. Es más, para la vergüenza de Israel, para vergüenza de Israel, internacionalmente hablando, los jueces, especialmente el que era el primer juez, Aaron Barak, ahora decimos como la Corte Suprema de Justicia es una familia. Entonces uno dice, bueno, lo está diciendo de una forma así metafórica, pero no. Cuando ves los datos te das cuenta que digamos, hay una gran corrupción. Pero una pregunta, Raúl, Sí. ¿cómo llegamos a esta situación? Israel, que es primer mundo, un ejemplo para todas las naciones, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo empezó? Por ejemplo, dijiste en el 90. En el 94 hubo, como dije, una maniobra y yo no entiendo cómo pudo pasar. Lo que sí sé es que el que ahora es el ministro de Justicia, Yariv Levin, fue uno de los únicos que no solamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, sino que también, ¿En su momento? sí, 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 hace más de 20 años atrás, hace más de 20 años atrás, Yariv Levin, yo he visto los videos de él, él ha protestado y ha dicho que, no, que ese sistema no puede seguir así. La gente se fue dando cuenta de a poquitito lo que estaba pasando cuando la Corte sistemáticamente, ¿cómo se dice?, veta y cancela casi todos los hukim, las leyes que la Knesset había pasado, que no iban con las ideas ideológicas de ellos, ¿no? Como digo, el tema es muy grave. Sí, 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 porque bueno, en el judaísmo siempre la Torá nuestra siempre habló de la justicia, de los jueces, de cómo comportarse, de cómo los jueces son los que dan en última instancia eh, la, la, ¿cómo se dice? La referencia eh, eh, más absoluta de honestidad e integridad. Y aquí, lamentablemente, eso no se produce. Esto no lo digo yo. Tengo acá algunos artículos que pueden explicar un poquito más Sí. todo esto. Tengo dos artículos. Los dos son de Wall Street Journal, que es
es un periódico muy acá, muy prestigioso, ¿no? Entonces, uno de ellos llama la verdadera amenaza a la democracia de Israel. Entonces, te leo lo que dice. Esto está escrito por uno de los de las personas que más está apoyando a Yariv Levin, que se llama Simcha Rothman, pero lo explica muy bien. Dice, lo estoy traduciendo directamente yo mismo, ¿no? Sí, Digamos, a través de una revolución judicial en 1995 y en un método interpretativo sin precedentes, desarrollado por el presidente de la Suprema Corte, Aarón Barak, la Corte Suprema usurpó al Poder Legislativo, usando una única y exclusiva doctrina llamada de razonamiento, ilatas virut, como esto es razonable y esto no es razonable, cosa que es absolutamente subjetiva. ¿Qué es claro. razonable y qué no es razonable? O sea, que va más allá de la ley. La ley, no hay juzgar, no hay una constitución. La ley es lo que dice la Knesset, pero por encima de lo que dice la Knesset, lo que pueden opinar 64 eh, eh, Jabré Knesset, representantes del pueblo, la Suprema Corte se posiciona sobre ellos y dice, no, esto no es razonable, hay un caso acá, hubo un caso O acá sea, si a de, ellos no me parece, no me parece. Eso, sí, o sea, por vetan todo. ejemplo, hubo la designación del ministro Aryeh Deri, ¿no? De Shas, Sí, que se lo acusó de, ¿cómo se dice?, de evasión de impuestos, esto, lo otro. Y una cosa que debía ser sido sancionada con dinero que él tenía que pagar, pero no. Lo acusaron y fue un juicio eh, muy controversial, porque el principal acusador el principal testigo es un testigo que eh, lo trae, se llama Ed Medina, que lo trae el gobierno para acusar a Deri a una persona que era un delincuente, el testigo, y le dicen, si acusás a Deri, entonces, y si lo podemos, ¿cómo se dice? salir libre. Sí, salís libre. Entonces, eso solo va en contra de la Torá, porque la Torá ya dijo, necesitas dos, es fácil amenazar o manipular a un testigo, a dos es más difícil, obviamente. Este, pero bueno, dejemos eso ahí, dejemos ese tema de lado. Se lo acusó, se lo sentenció a Deri, pero su sentencia ya expiró hace rato. Y de acuerdo a la ley, solamente podría afectarlo como para que sirva como ministro en la Knesset si él hubiera sido y si él hubiera ido a la cárcel directamente. No fue a la cárcel. Entonces, la ley se lo permite. Y de acuerdo a eso, lo asignaron como ministro. A los pocos días viene el Bagatz y dice, no, no nos parece razonable. Es irrazonable. ¿Qué tiene irrazonable? ¿Irrazonable para quién? 10 jueces dijeron que es irrazonable. Otro juez no dijo nada, 4 jueces no dijeron nada y otro dijo que no, que sí puede ser razonable y que tenía que definirlo otra persona, otro organismo. Yo estoy seguro, claro, es una especulación, pero estoy seguro que si en lugar de Netanyahu, Lapid hubiera sido elegido y hubiera hecho una coalición con Deri que querían, la Corte Suprema no hubiera encontrado que es irrazonable que él sirva como ministro. Es decir, acá hay un ente autoritario, no elegido por el pueblo, que no representa a la sociedad israelí, que se puede ver claramente que está corrupto de adentro por el tema del nepotismo, del cual nadie habla, pero hay un video que quizás te pueda mostrar, o yo lo puse en mi Alajado de Day, que muestra ahí todo, con nombres y Sí, apellidos, espectacular, sí, todos yo se los, lo mandé todo. todos los, la red de nepotismo que está ahí infectando a este organismo, ¿no? Y
Y por supuesto, lo que quiere el gobierno es terminar con todo eso. Por ejemplo, dice, bueno, Minui Shoftim, la asignación de nuevos jueces. Ustedes no pueden tener el veto. Quizás puedan votar, que es algo único en el mundo, que los jueces puedan votar, no vetar, votar a los próximos candidatos. Pero vetar, ¿qué significa vetar? ¿Quién le da la autoridad a los jueces que no son elegidos por el pueblo a vetar? Pues yo pienso que esto es toda una... En realidad, lo que quiere hacer el gobierno de Netanyahu y Yariv Levin es restaurar la democracia en Israel, no O quitar sea, la lo democracia. contrario de lo que están diciendo. Están diciendo como Y son, que es son, antidemocrático y es lo contrario, son porque lo que están estrategias, haciendo ellos. sí, son estrategias muy conocidas, eso de acusar al otro, con la poser como poser, acusar al otro de lo que uno está haciendo mal, ¿no? Mira, te voy a leer, tengo otro artículo del Wall Street Journal que lo traduje así en Google al español. Voy a poner la pantalla y lo voy a leer porque tiene algunas cosas interesantes. ¿Se ve ahí? ¿Lo Ah, ves? sí, sí, se ve. Bueno, Sí. el artículo dice, ¿quién está amenazando a la democracia israelí? ¿No? Entonces, eh, dice así, cada vez que un gobierno de derecha gana una elección en Israel, en estos días, el estribillo inmediato de los medios globales dominantes, que son la mayoría, tenés el Canal 11, el 12, el 13, que Sí. son de izquierda, pero no lo hacen disimuladamente. No. El estribillo inmediato de los medios globales es que es una amenaza para la democracia. El nuevo gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Netanyahu, está recibiendo ese tratamiento ahora. Y una pelea en la Corte Suprema de este país ilustra por qué el tema es más complicado que la narrativa de los medios. Dice, la Corte Suprema de Israel tiene más poder que la de Estados Unidos, pero sí los controles democráticos, es decir, no hay un control democrático de quiénes, acá por ejemplo, o en Argentina. Eh, la Corte Suprema de este país, mira, este país también tiene demócratas, republicanos, que son más o menos de izquierda a derecha, pero eh, la Corte está representada por jueces que son elegidos por el Congreso, ¿está bien? Que representa a los ciudadanos, una representación democrática, y hoy en día tiene 5-4, 5 más conservadores, 5 más liberales, antes eras 5-4 por otro lado, es decir, hay siempre un balance. En la Corte Claro. Suprema de Israel no hay un balance porque los mismos jueces vetan a cualquier candidato que a ellos no les parezca bien. Entonces Claro, dice, entonces no va a haber no hay ningún juez, no puede entrar nadie en ese grupo. no, es Más un grupo, objetivo. es un grupo Un grupo cerrado. oligárquico, Sí. un grupo oligárquico que tiene, a ver, entendelo de nuevo. ¿Cómo se llama a un grupo oligárquico que tiene un poder que va por encima del poder de la Knesset? Es una tiranía. Vas a verlo ahora, mira. Eh, o sea, sin los controles democráticos, sin estar sujeto a ninguna constitución, no está sujeto a la constitución, la Corte Suprema, y liberado de los requisitos de legitimación. El Tribunal de Israel anula las leyes que considera simplemente irrazonables. Esto es el Wall Street Journal, que pueden cubrir casi cualquier cosa, desde si los mistanenim, si los que entran ilegalmente a Israel, tienen que ser expulsados o tienen que ser dejados en el país, o por ejemplo, si un terrorista, autorizaron a un terrorista para que eh, ¿cómo se dice? Para que juzgue, no juzgue, hay otra, para que lleve a la corte a los soldados o al ejército. Es algo totalmente ridículo, Ridículo. ideológico, pero que a ellos les dicen es razonable o irrazonable. El Tribunal de Israel incluso tiene derecho a vetar el nombramiento de nuevos jueces, esto lo dijimos. A diferencia de los de Estados Unidos, donde el presidente y el Senado comparten el poder del nombramiento. Este miércoles pasado, la Corte Suprema de Israel revocó el nombramiento de Aryeh Deri, líder del partido Shas, como ministro principal del gabinete. El tribunal no puede señalar, escucha bien, ninguna ley que mantenga a Deri fuera del gabinete, pero aún así decidió derogar el proceso democrático, decapitando al nuevo gobierno de coalición
que hizo la reforma judicial un tema de campaña. Claro, ellos no quieren este gobierno porque este gobierno quiere reformar eso. Quiere cambiar la forma, el nuevo gobierno quiere cambiar la forma en que se eligen a los jueces, empezando por ahí. Quiere también, se llama Piscate et Gabrut, que significa, quieren también que las leyes sean elegidas democráticamente y que la Suprema Corte de Justicia no tenga el poder de vetar, cosa que, digamos, hoy es un gobierno de derecha, mañana puede ser de izquierda, ok, está bien. Nadie dice que siempre tiene que ser de derecha o de izquierda, pero así va a ser democrático. Ahora, no es democrático. Y Y esto nunca lo escondió, ¿no? Desde las elecciones lo habían dicho, ¿o no? no, El jamás, gobierno, jamás lo escondieron. Lo dijeron antes de las elecciones que iban a por hacerlo. eso, no fue ninguna sorpresa. No, no fue ninguna sorpresa, pero es, digamos, es un problema realmente grave y que yo espero que Besrat Hashem esto pueda cambiar. Mira, no quiero aburrirte todo, vamos a ver. Al vetar el nombramiento, de todos modos, la Corte interfiere con el poder del pueblo para elegir a sus líderes, a través de una legislatura que hace la ley y un ejecutivo que completa el gabinete. La sabiduría de las propuestas de reforma varía, pero no es antidemocrático pensar que la Corte Suprema de Israel necesita controles democráticos en su poder. El peligro es que el tribunal a continuación rechace como irrazonable cualquier reforma al propio tribunal. Te voy a explicar lo que dice acá. Acá lo que dice es que esta reforma judicial que se quiere llevar a cabo, ¿no? Sí. La paradoja con la cual posiblemente Israel se va a tener que enfrentar ahora es que la Knesset va a decir, bueno, aprobamos por 64 votos, 61 es la mayoría, ¿no? 64 votos, aprobamos que la Suprema Corte de Justicia sea reformada. De esta forma, hay, digamos que, tres cosas principales: cómo se designan los jueces, Piscate y Cabrut, que significa que las leyes son decididas por la Knesset, que no existe la ilatas virut, el argumento de esto es razonable o esto no nos parece razonable. Entonces, digamos que quieren hacer ese paquete de reformas, ¿ok? También hay algo que ver con el Yotzta Mishpatit, con el... Bueno, no importa, eso es otro tema ese. Pero ¿qué pasa si el Bagat, si la Corte Suprema dice, no, no nos parecen razonables estas Sí, reformas? claro, Entonces, porque tiene que pasar. O sea, sale la ley y ellos no la aprueban. ¿Cómo? claro, claro, entonces ahí va a haber una crisis constitucional. Ahí vamos a estar en el punto crítico que no sé cómo se va a resolver. No lo sé. No sé si va a haber diálogo, concesiones, no sé cómo es. Pero ahí vamos a estar en un problema. Digamos, hoy en día la sociedad israelí está en este punto muy, muy dividida, eh, Sí. con Ahora, manifestaciones. ¿cómo dirían ellos que eso no es razonable? Si es razonable lo que se está No, pero sosteniendo. es No le va que a parecer razonable. lo razonable, pueden usar otras mantras, no es democrático, yo qué sé. De nuevo, no tienen, lo pueden explicar, pero vos sabés, como dice la Gemara, que un buen juez es quien puede leatir et asheretz de 300 diferentes maneras, que puede permitir lo prohibido de 300 formas diferentes. O sea, la retórica siempre existió y existe y existirá. Es decir, retórica no es igual a razonabilidad, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que vamos a estar en una encrucijada y yo no me animo a predecir escenarios de cómo va Pero eso a... podría traer una guerra civil o no. Mira, yo qué sé, hoy en No día sé, se en Israel habla, no me imagino algo así en Israel. hoy en día se habla de una guerra civil y que especialmente la parte de izquierda. Mira, desde el punto de vista político, yo repito lo que escucho, a mí me interesa, mira, me interesa más que ninguna otra cosa en el mundo, ¿no? Entonces bueno, escucho especialmente el canal 14, Sí, aunque no solamente, me gusta escuchar la otra parte también.
Y de nuevo, lo que veo en la otra parte es que no hace referencia a ninguna de los 3 puntos que yo presenté hoy acá. El tema de cómo se eligen los jueces, el tema de la corrupción, el tema de nepotismo, la no representación. No se habla mucho de eso. La otra parte solamente dice, no va a haber democracia o no va a haber un balance de poderes, dice, como si fuera una mantra. Y es exactamente lo contrario. Hoy en día no hay un balance de poder del otro lado que haga un balance respecto a la autoridad suprema y total que tiene la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que yo escucho en los medios es que, bueno, sí, hay gente de izquierda que está manifestando, y eso está bien, manifestar, no hay ningún problema, pero que Sí. amenaza con guerra civil, con, con huelgas, con manifestaciones, con demostraciones. Yo pienso, pero es mi opinión personal, yo pienso que hay acá, digamos, un intento desesperado de tratar de recuperar el poder político, es una cuestión de poder. Sí, eso es lo que se siente. Se siente Sí, algo así. sí, no hay realmente ¿cómo se dice? Una preocupación porque se pierda la democracia, todo lo contrario. Eh, si se restaura la democracia, en las próximas elecciones que gane el partido de ellos y que cambien las leyes otra vez. Es decir, yo creo que a ese juego uno está dispuesto porque en un país democrático, digamos, esas son las leyes del juego, ¿no? Que las leyes las establece la mayoría. Claro. Desde otro punto de vista, yo pienso también que, como rabino ahora, que eh, hay veces que los grandes cambios se dan, nunca los grandes cambios se dan de manera fácil, se tienen que dar de forma traumática. Y, y claro que nosotros los Yudim estamos eh, eh, siempre con Mitpalelim, rezamos y queremos y, y aspiramos a que la Torá se transforme en la ley de Israel, ¿no? La Torá es la palabra de Boreo Olam, es la ley más perfecta que hay. Es una ley que es súper, súper, súper moderna, y que trata todos los temas no es una religión, que trata todos los temas civiles, militares, políticos, judiciales, que te puedas imaginar, todos, los trata todos. Este, y está absolutamente capacitada para volver a ser nuestra Constitución Nacional. Y yo pienso que quizás esto sea un primer pasito, un pasito chiquitito, pero es un primer pasito en la dirección correcta, cosa que hasta ahora, si la ley de Israel está en manos de esta dictadura judicial, eso es imposible, es totalmente imposible. Yo pienso que esto es algo, como decimos, Ashiva Shofetenu que Barishoná, Veyoatzino que Batejilá, Beacer Bene con Manajá. Es decir, es algo que poco a poco va a ir, tendría que hacer que jueces más representativos y más tradicionales, más representativos de la Torah, empiecen a tener su parte y su voz y su veto en la Corte Suprema de Justicia de Israel. Al fin y al cabo es una Medina Yehudit, es un Estado judío, como dice nuestra carta de independencia, ¿no? Pero bueno, los Jajamín dijeron ya que Geulat Israel, la redención de Israel es Kim'a, es algo que sucede de a poquitito, pero quizás este sea un evento traumático que puede dividirnos, espero que no nos divida, puede dividirnos, pero pienso que algo muy bueno puede salir de acá si se implementa la reforma. De otra manera, no hay escapatoria para que el gobierno, cualquiera que sea, esté en manos de una oligarquía con una ideología muy, muy, muy definida, que no es exactamente, eh, digamos, en favor de todo de lo judío, no de los judíos, quiero decir, del judaísmo, de la parte más Exacto. toraní del pueblo de Israel. Una última preguntita o sea,
Nuestra constitución debería ser la Torá, ese es el ideal. Aquí o sea, en Israel no tenemos una constitución. Megilat Hatzmaut sería, ¿qué sería la Megilat No, no, Hatzmaut? no. Megilat Hatzmaut es como la carta de independencia. Ellos no tienen Nada leyes, más. dice. No sale ley, no sale nada de ahí. No, no, no. O, Megilat Hatzmaut no, es o sea, no tenemos simplemente, una constitución. Increíble. no tenemos una constitución. No, no, no. No, 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 no hay Increíble. constitución. No, tampoco es malo. Es decir, podría ser peor. Claro. Podría ser que en el 48, 49, 50, 51, Hay que cuando verlo ahí. no había la representación religiosa era cero. Es decir, para esta gente, para este establishment de izquierda, que son, mira, ellos tienen el poder sobre las instituciones más importantes de Israel, ¿ok? Todo lo que es los medios de difusión, 80, 85, 90% está a manos de Sí, ellos, ¿ok? Parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que sacas a Fox News y son todos digamos, del centro para la izquierda o bien para la izquierda. New York Times, CNN, todas esas cosas. Por un lado, tienen los medios de difusión. Por otro lado, tienen en el ejército de Israel, Gel Avir, es absolutamente también de ese tipo de ideología. Y tengo que decirlo también, a mí no me gusta decirlo, étnicamente también es completamente ashkenazí de izquierda, ¿ok? Y servicios de inteligencia como el Shmolat Alafim Matay se llama, también de la misma oligarquía. Bagaz, de la misma oligarquía. El Nagid del Banco Israel, también de la misma oligarquía. El presidente actual, que ahora se ha pronunciado también en contra de la reforma, en cierta manera, pertenece a la misma oligarquía. O sea, es un establishment que tiene muchísimo poder, pero que por otro lado cada vez está menos representado en el pueblo. en el pueblo. Claro, la prueba es que el partido de izquierda, Meretz, que antes era uno de los partidos más importantes, desapareció. Ya no tiene ninguna representación en la Knesset. Entonces, yo creo que esto habrá encendido todas las alarmas amarillas, rojas, todo lo que quieras. Decir, bueno, se nos está yendo de la mano. Si no tenemos el bagaz, perdemos el poder completo. Entonces, con la excusa de antidemocrático, bla, 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 es como que quieren es que están dispuestos a una guerra total con tal de, ¿cómo se dice?, perpetuarse en el poder. ¿Está bien? Mira, a mí no me gusta hablar de política, yo Sí, no, ya está, me, me, entendimos. me, me interesa porque... Pero fue muy, muy interesante explicar esto que no está para nada claro. O sea, hoy no está claro. Espero que haya quedado claro un poquito más ahora, ¿no? Sí, Sí, tengo acá anotado, por ejemplo, el tema de Derry, ¿no? Su caso caducó. Y hay un concepto yehudí muy, muy, muy profundo y muy bonito, hermoso, se llama Takanat Shavim. La Gemara lo utiliza, eh, por ejemplo, hay una discusión entre Rabbi Yehuda Ben Baba y Rabbi Akiva, que después se refleja en Harambam y el Shulchan Aruch. La pregunta es la siguiente. Una persona que es Joser Bichubá, ¿no? Tiene que, Lefarete Tajé, tiene que arrepentirse por cada pequeña cosita mal que hizo o puede arrepentirse en general. Entonces Rabbi Yehuda Ben Baba dice, no, no, tiene que hacerlo cosa por cosa, tiene que ir la cosa muy, muy específico. Y así dice Maimónides también. Rabbi Akiva dice, no, no vamos a cerrar la puerta a las personas que quieren volver a hacer Teshuvah. Mi pereta Kanata Shavim dice, alcanza con que uno se arrepienta en general. Estoy hablando no de cuando uno hizo algo mal a otra sí, persona, sino de temas, digamos, de verdad Macom. Entonces, esta idea de Takanata Shavim, por ejemplo, es parte de las leyes de Israel hoy en día y se aplica en el caso de Deri, porque una persona cuya sentencia ya expiró, está prohibido que se mencione o se tome en cuenta lo que pasó en el lo pasado. pasado. Ahora, Claro. es como que la Corte con toda impunidad ignoró eso.
La Corte, eso es otro problema que tiene, es el Bagaz, que gozan de una total impunidad. Entonces imagínate, tienen todo el poder, hay una corrupción visible que no tratan de disimularla, no tratan, hasta en Argentina, digamos, si pones a tus amigos, tus familiares, tratás de disimularlo, acá no, en Israel no, es una vergüenza internacional, es un Hirul Hashem, Increíble. pero claro, nadie lo dice, y ahí están No, los nombres, ahí los nombres están ahí, no es un secreto, ¿no? Entonces gozan de total impunidad y no responden a nada, a ningún otro organismo, y pueden hacer leyes como la de los Mistarenim, otras leyes que hicieron también, que las consecuencias para Am Israel pueden ser nefastas, y bueno, pero ellos no, digamos, si la Knesset hace una ley que resulta nefasta, que resulta mala, negativa para el pueblo, ¿cómo la pagan? Lo pagan porque las próximas elecciones las van a perder, ¿verdad? Entonces, hay un balance de poder. Vos haces una ley que al final es mala, vas a perder el poder. El partido tuyo no va a ser votado. Pero si la Corte Suprema de Israel se manda una macana, ¿cómo lo pagan? ¿Qué responsabilidad asumen de los errores que cometieron? Como con los Mistarenim, por ejemplo, con los inmigrantes ilegales que está haciendo un problema de cada vez más difícil solución. No hay ningún problema, no hay una autoridad que está también balanceada con, ¿cómo se dice? Accountability. Ah, responsabilidad, accountabilidad, no sé cómo se dice. Que soy responsable por las decisiones que tomé. claro, no tienen. No, no existe, solamente hacer la ley y ya está. Entonces, todo esto es algo que es sabido, que Yariv Lavín y todos los que están ahí, digamos, lo están tratando de explicar. Eh, y bueno, esperemos que Boré Olam nos ayude, como siempre. Yo soy muy optimista, creo Sí, que sí. las cosas van a ser, esto va a ser para bien, a la larga va a ser para el bien de Israel. O sea, ¿cómo hacer para que los medios de difusión expliquen esto? Porque los medios de difusión no dicen nada de todo esto que acabamos de decir en la clase, por ejemplo. O sea, porque todo ese grupo es el que maneja el país. Entonces es difícil llegar, o sea, el pueblo lo va a escuchar de a poco de este lado, ¿no? Mira, ¿Cómo que se escucha? sí, cuando yo quiero escuchar noticias de Israel, eh, no las escucho en castellano o en inglés, las escucho en hibrid. Y hay Exacto. dos lugares, hay dos digamos, medios que, en mi opinión, son los que dicen la verdad. Claro, yo puedo, puedo tener ¿cómo se dice? Puedo ser subjetivo, ¿no? Pero creo que ellos traen bastante, las dos voces. Uno es el canal 14, 14, que sí, que canal hoy 14, en día está Aaron teniendo Salvaje. tiene un rating Claro, tremendo. Desde y que claro, empezó, porque, eh, tiene un eh, rating tremendo. como dije antes, es como que entonces organismo que te dije antes del establishment, no hay una representación tradicional o sefaradí o de derecha, no hay, no existe. Este canal sí la tiene. Este, o, por ejemplo, Galé Israel, que también es una radio. Por ejemplo, Tzal también, Galé Tzal, no, todo izquierda. Entonces tenés el 90% de los medios de difusión que están para un solo lado. Y por supuesto que con todo eso, digamos, Con los todo eso partidos el de pueblo derecha votó para este lado, votaron para este lado, a pesar de toda para la derecha. el lavado de cerebro de los medios de difusión, porque saben, la gente sabe que eso es. Y bueno, entonces están luchando por no perder el poder. Es una cuestión 100% política, pero desfavorable, digamos, para donde ellos la quieren orientar, desfavorable para los judíos, en mi opinión, y disfrazada de, sí, queremos defender la democracia. Es absolutamente al revés, es una
tremenda chutzpah decir eso, porque es exactamente lo contrario. Ellos van contra la democracia por una tiranía judicial que no existe en ningún lugar del mundo democrático hoy en día. Bueno, Rab, la verdad, un placer haberlo escuchado y cómo esclareció el tema este y con claridad, que por eso siempre yo soy el primer fan de usted. Y por eso siempre me gusta enseñar todo lo que tú escribes y mandas. Así que, Vale. bueno, entonces, muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, y seguimos estudiando. Gracias, querido. Un abrazo. Bye. Un abrazo grande.